algo. Me río de mí misma porque falta un montón de cosas todavía. Falta, estamos haciendo los desagües. Pero miren, yo ya tengo mis plantitas. Miren qué linda cómo quedó la mesada. Es una mesada que el otro día dije que era melamina, pero no. Está buena porque tiene todas las canaletas estas. Entonces el agua, vieron que siempre uno está así o así, nunca se chorrea. Es de resina. Pero yo ya tengo acá mis lechuguitas que salieron un montón en la huerta, albahaca, cebolla de verdeo y después estoy haciendo otra con menta y orégano. Bueno, les quiero mostrar esto. Acá estamos haciendo el desagüe de la cocina. Este es un cuñete que lo estamos usando para que descargue ahí. Esto está en la baulera, después de afuera les voy a mostrar bien. Y acá tenemos el vanitori. Acá traje el espejo, que le voy a hacer una decoración, que después les voy a mostrar. El vanitori lo tuvimos que poner bien contra acá, ¿por qué? Y el desagüe, ahí ven, bien contra ese costado. Una lástima, pero bueno, lo tuvimos que poner de ese lado, el agujero, porque ahí nos daba justo con la rueda. Ahora les vamos a mostrar bien desde afuera cómo va. Todavía nos falta conectar el calefón, que ya tenemos la pistola de calor. Y no sé si no, esto ya está conectado. Bueno, estoy con los desagües, trabajando abajo del colectivo. No filmo, no hablo, todo en silencio, porque estoy improvisando en el momento. Tengo el resumidero de ducha que baja, ¿sí? Acá está el piso del colectivo, acá está la ducha. Y esto baja. Tengo un problema, yo tengo que salir con este codo. Pero el chasis del colectivo lo tengo a esta altura. Justo cae arriba del chasis. Entonces lo que voy a hacer ahora es cortar esto a la mitad y cortar este a la mitad. Y ahí lo pego bien y me va a quedar más peticito para que me pase por el chasis. Un problemón ayer, ¿no? Porque estábamos recontra trabados. Torcido, es como haciendo fuerza y trabado al final del día. Pero igual avancé bastante. Después les voy a mostrar el desagüe del vanitori y el desagüe de la cocina. Y este es el último que me queda. Así ya me encargo de conectar el agua. Y vamos a ver cómo sale agua por fin. Aparte, si acá estuvieras derechito, pero No, es hay piedras, estamos todos torcidos, así que estás con el cuerpo medio hecho pelota. Esquivar piedras, subir, bajar y todo eso. Así que, bueno, voy a cortar esto y ya les muestro cómo queda, a ver si logro que pase por el chasis. Igualmente, Diego, para si alguien que está armando un motorhome Sí. y tiene que hacer esto, es Sí. como medio impredecible, como que nosotros no pudimos programar, si bien sabíamos dónde iba a estar el baño, no sabíamos que justo iba a caer donde está el chasis. Eso es lo que tiene, vos dibujás hermosamente el motorhome por adentro, pero vos cuando vas saliendo hacia abajo, con cables, con caños, con lo que sea, el chasis es medio que no lo podés calcular. Por ahí hay gente que sí, yo no lo puedo calcular dónde pasa el caño, el fierro del chasis. Así que bueno, te encontrás con estas cositas, pero lo vamos a resolver como siempre. Sí, dale, vamos. Vamos. A ver ahora. Sacamos la rebarba con una limita. No, tengo el cúter, pero no sé dónde. Adentro del colectivo. Ahí quedó petizo. Esperemos que vaya. A ver. Ahí está el tanque de aguas grises. Esto es acá arriba, ¿eh? No lo vas a ver. Dame, te lo muestro yo. Toma. Ahí está la salida, ¿se dan cuenta? Hay un caño cuadrado al lado y es el chasis. Entonces, yo necesito que entre en ese espacio, entre el piso y el chasis. Ahí cortándolo lo logramos. Ahora vamos a atornillarlo de arriba, si ya le puedo poner la manguera de salida. Menos mal que lo pudimos resolver, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahora lo vamos a poner. ¿Voy arriba? Dale. Ya le voy a dejar puesto al codo la manguera de salida. Así no tengo que andar renegando ahí abajo del colectivo para invocarla. En realidad nunca calenté este tipo de manguera para poner, así que vamos a ver qué pasa. Claro, siempre lo usamos con la manguera negra, pero calculo que debe ser lo mismo. Pero mira lo que pasa. Entra perfecto. ¿Y no hay que ponerle pegamento? No, ¿sabes qué le voy a poner? Una abrazadera. Ah, ahí entró hasta el fondo. Ahora sí va el pegamento. Ahora voy a pegar el resumidero con el codo. ¿Qué es eso? Pegamento para caños de PVC. Un pegamento líquido que cuando se junta uno con el otro, pega. Igualmente hay una diferencia de tamaños, así que lo voy a reforzar con un poco de silicona por ahí. Y chao, pinita. ¿Y la abrazadera a dónde sería? Ahí te muestro, le saco la mano, acá. Las dudas. Ahí. Claro. Ahí. Perfecto. Igualmente no hay presión. El agua cae, no va a haber retorno de agua, porque va hacia abajo, tiene buena caída. Pero le voy a poner la abrazadera si ya me olvido.
Viste que ayer yo cuando probé el tornillo era recontra largo. Vienen largos para mesadas largas. Sí. El tornillo del resumidero, ¿no? Vamos a pasar en limpio. Esto viene de la rejillita de arriba, digamos. Yo ahora como corté tanto el resumidero como el codo, este tornillo me va a pegar acá abajo. Sí, entonces lo voy a cortar, inclusive para que no quede atravesando ahí, que va a juntar pelo y jabón y eso. Claro. Lo voy a cortar para que entre más cómodo. Somos Analía y Diego y compramos un bus turístico, que es este que hoy están viendo acá en Salta Capital, y lo trajimos acá a Córdoba para hacerlo motorhome. No tenía ni techo ni ventanas. Miren, les hago un 360 para que puedan ver. Ya casi lo tenemos. Así que si les está gustando, denle like, suscríbanse y activen la campanita, que así les aparece cuando subimos un nuevo video. Bueno, listo. Dios mío. Terminado el asunto. No saben, 40 minutos estuvimos que subíamos y bajábamos del bondi. ¿Por qué? Resulta, ¿vieron el resumidero? Se caía esa gomita negra que tenía arriba, se caía. Para colocar lo que coincida la parte de acá, este agujerito, con el de abajo, tu mundo. Se soltaba la tuerquita también. La tuerquita que estaba, una tuerquita muy chiquitita, que encima perdés esa tuerca y es un moño, porque no sé si se consigue esa tuerca, también se caía. Entonces Diego, ¿qué hizo? Calentamos con la pistola de calor y con el mismo plástico la fuimos apretando para que no se vuelva a caer. Eso, 40-45 minutos estuvimos con eso, pero bueno, logrado. Después de lo que les contó Anita adentro, sí, me cambié la remera porque el sol está pegando como loco. Le voy a mostrar dónde fue ese caño al final, cómo conectamos la manguera y cómo te quedó lista la descarga de la ducha al tanque. Me voy para abajo. Dale. Vení. Abdominales. ¿Tenés los tiradores puestos? Mira. Ahí es donde está conectada la bajada de la ducha, todo lo que nos costó. Este es el famoso chasis que estábamos hablando, por eso entró todo muy justito y lo conectamos. Ahí, sí, al tanque de aguas grises. Acá le falta solo una abrazadera y listo. Y acá atrás va a ser la descarga. Y después les voy a mostrar, acá va una manguera, y acá adelante, le voy a hacer algún soporte acá para colgarla, con una llave en la punta. Entonces donde lleguemos, cargamos donde corresponda. Me duele el cuello. Ya está. Salí de ahí. Acá del lado de afuera, ven, les voy a mostrar lo que les decía recién. Está la baulera que hicimos, porque no tenía bauleras el bondi, no sé si se acuerdan. Entonces fui a comprar un codo que parecería ser que no sirve. Sí, sirve. Pero ¿qué pasa? Me encontré con este problema. Pusimos este cuñete. Sí. Para el desagüe de la cocina y del vanitori. Y resulta que acá tengo la salida. Está todo hermoso. Las entradas están hermosas y acá tengo la salida. Yo contentísimo. Claro, pero está recontrapegado. Vengo con el codo. Golpe ahí. No lo puedo girar. Entonces, me ocurrió ponerle un niple. Un niple es un pedacito cortito de caño. Y traerlo acá. Lo que pasa es que con este asunto... Pero te sobresale, ¿o no? Me va a quedar... ¿Eso afuera? Afuera del colectivo. Hoy lo vamos a llevar puesto. Me queda, no tanto afuera, pero me queda afuera. Espera, a ver. Claro, ¿ves? Ahí se nota que está sobresaliendo bastante. Quedaría acá la salida. Lo que pasa que me da como que por ahí agarrás un cordón. Está muy fino. Está muy fino. Así que me parece que lo que voy a hacer es... Está como sobresaliendo mucho del bondi. Sí, manguera negra más corto. Ahora voy a ver con qué puedo improvisar. Viene la parte de empezar a pensar en silencio. Que yo soy así, pero vos me lo vas a mostrar y te lo voy a explicar. Ayer tenía un día, como iba improvisando, porque sucedían problemas para arreglar así en el momento, y de ir improvisando porque las cosas que vos, por ejemplo esto, tenés que usar esto y sin embargo no lo podés usar, porque ahora tenés que ver cómo lo vas a adaptar. Todo el tiempo es adaptar. No todo tan impredecible, porque tenés fierros adentro, tenés límites, tenés un montón de cosas. Entonces, no es que mandamos a hacer tanques a medida para que entren perfectamente. Y no, esto es un puñete que era de cloro líquido, de cloro sólido, que consiguió nuestro hijo cuando trabajaba en un lugar de mantenimiento de piletas. La medida es la que había. Calzó hermoso, pero tengo que salir. Así que ahora yo voy a inventar. La única opción que me quedó para el tanque de desagüe de la cocina es salir con esto, o sea, acá está el tanque, salir con esto con una manguera. Igual esta distancia me sobresale del colectivo todo esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es cortar los dos conectores para que me quede más cortito y poder sacar la manguera dentro de la línea del colectivo. Ahí te lo muestro.
De esa manera me queda esa distancia. Buena abrazadera acá, buena abrazadera acá. Resuelto el tema. ¿Ahora? Pistola para calor me prestó mi amigo Walter, estoy feliz. Gracias, Ahora Walter. Gracias, Walter. Gracias, Walter. Sin derretir, ¿verdad? Cago en la leche, Ricardo. Acá quiere decir que calentó más que en el otro lado, entonces se dobló un poquitito. Pero está más que sobrado. Recordemos que esto es para desagotar el tanque. No hay presión, no hay nada. Simplemente es un conducto. Así que... Pero es para que el agua salga, caiga. Ahí lo completamos, ¿eh? Listo. ¿Ahora qué hago? Ahora vengo ahí. Quiero que quede pegado uno con otro. Sí. Entonces yo voy a cortar esta manguera negra ahí, donde tengo la uña. Yo los dedos. Tengo 10. Ay, dale. Y ahora Ahí entró mejor. tenemos el gran pituto. Pituto. Ahora vamos a roscar esto en el tanque. Vení que te muestro. Vení que te muestro. ¡Aper! Bueno, ahí está el teflón. Vamos con el teflón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suficiente. ¿Por qué siempre decís 6? 6, 7 u 8 depende. No tiene sentido. Porque lo que sobra se va a cortar. No es que no va a perder porque le pongas 65 vueltas de teflón. ¿Me entendés? ¿Juan Carlos? ¿O Juan Carlas? Bueno, vamos con esto. ¿Vos no me acercarías una pique de loro? ¿Pero por qué no me pides todo junto, tío? No, porque mi mente es así. Esperá, por eso. ahí ¿viste? voy. Soy difícil. Pico del loro. Ahí está. Estamos. Ahí vengo con este. ¿Para dónde cree que salga? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás. No, porque acá vamos a tener baulera. Y pero lo podemos poner que quede como acá al costadito. A mí me parece que se va a proteger más del sol, del frío, ¡Dale! de que nadie se lo lleve puesto, de que algún maldito vaya a poner una patada. Un malviviente. Nah. Muy bien. ¿Puesto a fondo? ¿Está puesto a fondo? Está puesto a fondo. Entonces vamos a hacer así. Acá Sí. vamos a poner una manguera. Estamos sobre el borde del colectivo. Sí. Ponemos una manguera que la entramos por acá. Total, esto no va a tener piso. Acá Claro. para allá cerramos la baulera, pero de acá Sí. para acá dejamos para el tanque. Y le vamos a hacer un gancho acá arriba. ¿Qué Yo te tengo parece? las plantitas puestas y vos me estás diciendo que hay que hacer el piso de esa baulera todavía. Claro, mínimamente. Bueno, dale, vamos a hacer eso. Esto va a quedar así, la llave. Ahora le pongo mis abrazaderas electrónicas. Entonces, cuando llego al lugar correspondiente, lo bajo, lo saco por abajo, Bidón. bidón o Bueno, ojalá que haya un lugar donde puedas lugar para desagotar, Claro, y- que puedas desagotar. desagotamos. Tácate, 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 cerrás y volvés a guardar. Volvés a escribir sin borronear, como decía la publicidad de nuestra época. Yo no me acuerdo. Esto no. Ahí le vas a poner una abrazadera, algo para que cuando andando no se vaya a caer, Sí, ¿no? sí, sí, esto va a estar con un gancho puesto porque si no... Ese caño blanco es la bajada que les mostró Anita del Vanitori, que no lo pude poner más al medio, lo tuve que poner de costado. ¿Por qué? Ahora se van a dar cuenta. Está la rueda acá. Y si yo lo pongo acá al medio, yo acá todavía le tengo que poner a todo esto, tengo que forrarlo con una chapa para que haga de guardaplaza y no me va a salpicar todo el piso de madera. Entonces lo tuve que poner ahí adentro. Y ahora les voy a mostrar por dónde sigue, ¿ven? Va para allá, y va la rueda, allá hay un codo y sigue el caño hacia adelante, que ahora les muestro cómo viene. Ahí está el codo que les dije recién, viene todo por acá, es este caño que viene por acá, pasa por arriba del chasis, acá llega y se junta con este. Acá yo necesité algo flexible porque tenía que pasar por acá, ¿ves? Pasa como con la ducha y le tuve que hacer esta unión con un caño que acá ahora le pongo abrazadera y abrazadera y entra perfectamente, que se junta con el de la cocina. Y arriba se ve, tenemos el interior del motorhome, que es donde está el bajo mesado. Acabo de conectar, mira, ya el desagüe de la piletita, acá va todo el caño que ya les mostré abajo cómo va, y conecté los dos flexibles de la monocomando y conecté ya el calefón. Un desastre. No me gusta ni un poco cómo quedó. Cometí yo un error, que fue no calcular la altura del calefón, entusiasmado por hacer la pared. Miren hasta dónde estoy hablando, 3, 4, 5 videos atrás. Y estas salidas de agua caliente y de agua fría, que yo las saqué por acá, por lo menos las tendría que haber sacado por acá abajo. Claro, para que no quede el flexible tan... Medio acogotado, vamos a ver después cuando probemos cómo va, pero está acogotado, no me gusta. Lo que tendría que haber hecho es sacarla por acá abajo y no solo eso, sino sacarla con un codo así y un contracodo para poder engancharlo derecho. Pero a esta altura del partido, sí anda. Mira, vamos a probar. Si vemos que está todo bien... Nos vamos de viaje y lo arreglo en Japón. Sigue con fritas, papi. Exacto. Después vine para acá, bueno, de esta pileta ya está conectado el desagüe. Para que voy a decir algo que es muy importante. A ver. Ese ventilador
María, si estás viendo este video, ese ventilador se lo compramos a tu papá por 10 pesos. Carlito. Carlitos, te mandamos un beso. Pero hace más de 10 años, 12, 15, 14 No, años. sí, pero es una masa lo que tira, es una maravilla. Le cambiamos la paleta, se la pusimos nueva. Un amor. Bueno, Bueno, ahora estoy tirado acá abajo para conectar agua fría y caliente de acá. Voy a buscar la bomba y la voy a conectar porque quiero probar a ver si pierde, si no pierde, si anda bien, si anda mal, si desagua bien, si desagua mal, para pasar la página. sí. Che, aguante mis cortinas, Seguimos con los retazos de friselina azul que ya dentro de poco van a venir. Hace el las juego con cortinas. las butacas. Estás hecho más pitufo que nunca. Bien azul. Bueno, vamos a probar entonces la bomba. Estoy escuchando un ruido extraño. Esta bombita, esa la teníamos en la casita rodante anterior. Sí, que estás teniendo una falla. Ya la tenía en la casa rodante. Ahora pierde un poquito porque todavía no la puse fija. Esta llavecita que tiene, que es la que acciona cuando abrís la... Esto es una llavecita. Cuando vos abrís la canilla, acciona la bomba. Que esta está falla cada tanto. Entonces yo tengo que hacer esto. ¿Ves? Me jodé. Con eso, ¿por qué no anda? Porque están cerradas todas las canillas. Claro. ¿Entendés? Si ahora vos abrís la canilla, debería salir. Pusimos provisoriamente la batería acá. Una de las dos baterías que vamos a tener, que está cargadita. Es que abramos la canilla. Ahí tengo una pérdida grande. A ver. En el cuñete. No, pero desde arriba viene. A ver. Bueno, lo voy a mostrar acá. Diego hizo esta tapa, que es donde está el cuñete abajo del desagüe. Y ahora vamos a poner el cajón, esperemos que no toque nada, así entra hasta el fondo. Y acá recién estábamos probando. No voy a abrir la monocomando porque no hay ninguna pérdida. Lo único fue acá en el resumidero. Le faltaba un poquito de silicona, así que sacamos todo, la limpiamos bien y le volvimos a poner silicona y ahora hay que dejarla secar, por eso no voy a abrir la canillita. Si llegaron hasta el final del video, mil gracias, nos ayuda un montón. Sabemos que este video fue medio larguito, medio tutorial, pero bueno, fue más que nada para gente que nos estaba pidiendo cómo hicimos los desagües. Así que si llegaron hasta acá, dejen la palabra rodando donde sea. Y vamos a saber quiénes llegaron hasta el final. Les mandamos un beso enorme, gracias por los comentarios, gracias por ver los videos, nos llena el alma. Gracias. Resulta que cuando me levanté y vengo para acá, me encuentro con sorpresas, señoras y señores. Hay días que decís, hoy lo termino, hoy hago esto, hoy y se traba por algo, por lo que sea. Que vos estés sentado. Estoy estrenando, ya tengo sentado. Todos nos ayudamos, roba donde sea,